Así suena la paz en los territorios. Las emisoras comunitarias Juventud Estéreo en Sevilla, Valle del Cauca, a través del programa Fotosíntesis y Suba al Aire con Cuéntame esas historias de Colombia en Bogotá, hicieron parte del proyecto Así suena la paz en los territorios. Sobresalieron por innovar en la producción de sus contenidos y en la forma de llegar a la comunidad. Juventud Estéreo ha venido jugando un papel muy importante al interior de las comunidades tanto urbanas como rurales del municipio e incluso yo diría que municipios de la región del norte del valle, porque he tenido la oportunidad de escucharla fuera del municipio. Tuve el placer de participar en un programa, yo creo que fue el primero, en un programa de fotosíntesis donde conté mis experiencias, el ayer, el triste de que nosotros fuimos víctimas, pero que la paz está llegando a todos esos territorios, a todas esas veredas. Juventud Estéreo presenta Fotosíntesis. Así suena la paz en Sevilla. Fotosíntesis para Sevilla sirvió para visibilizar las cosas buenas que están haciendo las organizaciones sociales, los jóvenes, los campesinos, y para mostrar que a pesar del conflicto armado, Sevilla puede mostrar que está haciendo cosas muy importantes por su desarrollo cultural, por su desarrollo económico, y a través de fotosíntesis pudimos visibilizar todas esas actividades que se están desarrollando en nuestro municipio. Para nosotros como grupo musical es muy importante contar con la innovación de la holofonía en un programa de radio. Y aquí les traigo este dispositivo, se llama Mateo, y les voy a mostrar cómo se arma. Utilizamos las grabadoras para generar pues, el audio. Tenemos la binauralidad, 2 grabadoras, queda montada, ¿cierto? Para manejar, que es el que nos va a hacer el apoyo de voz, y grabamos todo el sonido ambiente con esto. Entonces fui a la casa rapidito a contarme, ¿cierto que era la voz suya? ¿Cierto usted estaba como en la selva? ¿Dónde estaba? En el campo. Yo la escuché en la selva y le conté, empecé a contarle sobre el proyecto y dijo, no, qué chévere, me encantó. Haber grabado fotosíntesis con holofonía ha sido una experiencia que nos ha llevado no solamente a encontrarnos con historias que verdaderamente nos tocaron el corazón, sino que además pudimos escuchar cómo suenan los territorios, cómo suena la paz en cada espacio y cómo a través de la holofonía podemos encontrar la luz del alma. La emisora en estos 20 años ha hecho un trabajo con las comunidades, pero este proceso de fotosíntesis y de la holofonía como tal nos llevó a ir a partes mucho más importantes y mucho más significativas para este municipio. Cuéntame esas historias de Colombia, porque la historia siempre ha sido contada por los vencedores y en esta historia solo han existido víctimas. En el capítulo de hoy... ¿Por qué la gente se viene para la ciudad? Suba al Aire siempre le ha apostado a la financiación de las propuestas a partir de convocatorias como estas. Cuando este año se lanza la convocatoria, invitamos en general a todos los programadores a construir la propuesta en conjunto y allí nacieron como 2 inquietudes. Una, el permitirnos contarle a la gente de ciudad cuál ha sido la visión desde las personas víctimas o que han sufrido el conflicto, y había otra propuesta desde el ejercicio del dramatizador. Es por eso que en el programa Cuéntame esas historias de Colombia, el personaje principal es un niño con sus 2 abuelos. Y en este caso, los 2 abuelitos son 2 personas en condición de discapacidad. Pues mija, aquí ya limpié el comedor, ya está todo barrido, todo está limpiecito para cuando llegue el muchacho. Actualmente estamos participando
muy activamente con el proyecto Cuéntame esas historias de Colombia, identificando las problemáticas del pueblo colombiano, especialmente víctimas del conflicto armado. Igualmente rescatar aquellas bellas costumbres de la radio de los años 70, esas radionovelas que lo hacían soñar a uno, ¿no? Con esa capacidad narrativa que tenían en esa época, e igualmente rescatar las habilidades de todos como radioactores. Vivo en la localidad de Suba, siempre trabajé en salud. Ya no me dan trabajo por mi condición de discapacidad. La gente cree que discapacidad es incapacidad, pero no. La vida continúa y hay que seguir así como uno va, poniéndole más cojones a la vida y más entusiasmo cada día. Y Red Sander pues nos ha dado también esta gran oportunidad de poder participar, porque la discapacidad es querer uno hacer las cosas y cuando las hace, hacerlas bien, porque este trabajo tiene que dar grandes frutos para que nuestra ciudadanía y especialmente nuestros jóvenes, nuestros niños, entren en ese plan de reconciliación, de solidaridad con nosotros los colombianos. Es un programa de reflexionar que invita a uno a pensar que simplemente porque las otras personas están en silla de ruedas piensan que no son un ser humano. Estas iniciativas son innovadoras porque permite, primero, visibilizar mucho más el papel que la radio comunitaria juega en la construcción de una mejor sociedad. Encontramos un elemento muy interesante de innovación y es comunicación afectiva también, que es lo que hemos querido plantear con el proyecto de fotosíntesis. Comunicación también esperanzadora. Es una herramienta pedagógica que permite que los docentes puedan encontrar un elemento desde lo pedagógico que invite a la reflexión sobre diversos temas. Llevar el micrófono hasta el radioescucha para que él exprese lo que necesita. O sea, desde esa parte ya me parece que eso ya es innovar. Eso es hacer cosas nuevas y buscar nuevos caminos y nuevas formas para lo mismo, para afianzar la paz. Para mí la radio es algo sumamente importante porque a través de ella educamos, damos conocimiento, expresamos alegría, expresamos belleza a pesar de que la gente no la ve. Como en el momento que se hace el programa y que vienen todos esos sonidos y todo eso va dando vida a la historia. Y cuando se da vida, la gente empieza a recapacitar muchas cosas y a soñar, porque es que la vida está en los sueños.